estar ahí en la facultad, así que si no tenemos recuperatorio podemos aprovechar ese último encuentro para hacer un repaso general de toda la materia, ¿sí? Habíamos conversado un poquito, o tiré la pregunta al aire sobre mapa de riesgo, si habían conformado algo, si habían trabajado, si tienen ahí un poquito lo que hablábamos cuando hablamos de gestiones desprendidas, de controles operacionales. ¿A alguno le tocó hacer algún mapa de riesgo? ¿Ha trabajado en eso? No, profe, nosotros no lo vimos. ¿No lo vieron seguro? ¿No lo vieron? ¿No? Bien. En realidad, yo confío en que lo vieron, pero por ahí no lo recuerdan, y tiene que ver con seguridad 1. ¿Recuerdan seguridad 1 cuando vieron las matrices, ¿sí? de evaluación de los distintos riesgos? ¿No? No. Bueno, bien. Bueno, vamos a ir a lo importante, a lo concreto. La idea es poder hacer un review un poquito más integral, más de lo que tiene que ver con la gestión del departamento. Entonces, en esa línea es hacer este mapa de riesgos, llevarlo adelante. Tienen subido al EBEA un caso práctico sobre el cual ahí vamos a desprender algunas que otras condiciones, ¿sí? Yendo a lo concreto, yo me anoté acá 2 o 3 puntitos que no quiero que se me pasen. Obviamente el apunte está recontra cargado de un montón de info que por ahí ahora no es para leer, para entender de que existe, pero dentro de la cuestión práctica vamos a ir a lo concreto, ¿sí? Un segundito. Bien, lo sacamos una. Cuando estuve en mi primer trabajo, ¿no? Ahí en Cresta Roja, una de las primeras cuestiones que me preguntaron, y yo en el desconocimiento, en la falta de preparación también, que no sabía, vino el médico de la planta y me pidió el mapa de riesgo de la planta. Entonces, en el mapa de riesgo hablaba o sea, uno conceptualmente, cuando habla de mapa de riesgo, se imagina o le viene a la cabeza, o en ese momento a mí me vino en la cabeza, lo que sería la identificación de aquellos factores que podían llegar a desencadenar alguna enfermedad o algún accidente en el trabajo, ¿no? Al trabajador. Entonces, yo le presenté al médico, en realidad le presenté el RAR. ¿Confeccionaron en algún momento algún RAR? El No, RAR es el relevamiento de agente de riesgo, ¿no? Cuando hablamos la parte de estadística, yo les comentaba de que cuando ustedes hacen la contratación del ART, tienen que, además de mencionarle la cantidad de nómina de personal, de mencionar la actividad a la cual va a desarrollar la empresa, también se hace un relevamiento, es un RGRL. El RGRL lo conocen, saben de qué estoy hablando, ¿no? La 463, la resolución 463.
Sí, lo saben, chicos. Lo saben, chicos. ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen? Yo me acuerdo que hubo una charla sobre eso con alguien de la superintendencia. Ujú. Bien. Ahí se los comparto en el chat. Y ahí tienen un RGRL, un RGRL, sí, exacto. Ahí tienen una 463. La 463 lo que hace en realidad es un check, ¿sí?, sobre lo que sería el cumplimiento legal. En este caso hay distintos 463. Hay 463 que lo que hacen es una verificación, un check del 351 o una verificación, un check del 911, del 617, ¿sí? Cada decreto recuerda la estructura legal, ¿no? Cómo funcionaba todo. Vos tenías la 19.587 que era la madre, y después tenía distintos hijos, uno de los cuales era el 351, otro es el 911, ¿sí? 617, lo recuerdan eso, ¿no? Esa estructura. ¿Sí? ¿Lo tienen presente? Sí, sí. ¿Sí? Sí, insisto porque, o sea, no quiero que quede inconexo, ¿sí? Quiero avanzar sobre, la idea es, obviamente, avanzar sobre la parte de mapa de riesgo, pero quiero que entiendan la conexión que hay con toda la estructura legislativa, ¿sí?, del contenido, para que se puedan despertar y darse cuenta de los cruces que hay entre lo que uno hace de manera cotidiana y la parte de los objetivos a los cuales se responden, ¿sí?, dentro de la legislación. Ese cruce quiero que hagan en la cabeza. ¿Ok? Entonces, tenemos la 19.587 que nos pide trabajar en Disneylandia, ¿sí? Siempre digo eso. En cuanto a los objetivos, ¿sí?, la ley plantea un ideal, ¿sí? Entonces, dentro de los puestos de trabajo tenemos distintas actividades. Entonces, para conseguir o para responder al objetivo de trabajar en ese ideal, ¿sí?, la legislación plantea el cumplimiento de distintas condiciones técnicas, distintas características técnicas. Y esas características técnicas son diferentes en función de si estamos hablando de una industria, si estamos hablando de una construcción, si estamos hablando del agro, si estamos hablando de la minería, si estamos hablando de tareas de cable o instalación de cable o de trabajo en el mar. ¿Sí? Eso lo tienen, pero contra claro, ¿no? Sí. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, para poder o sea, hacer una revisión, cuando uno hace la contratación de la RT, le tiene que decir, yo trabajo en tal actividad, para poder la RT en esa condición, saber cuál es el decreto que va a regular la actividad, ¿sí?, que va a buscar esa situación ideal de trabajo. O sea, claramente si estamos en industria, si estamos en el agro, si estamos en la construcción, a dónde estamos. Entonces, el SIU me va a permitir eso, saber bajo qué decreto me voy a tener que regular, además de poder darse vuelta, preguntarle a la super cuántos accidentes se esperan en función del tipo de actividad y la cantidad de personal contratado. Fantástico, buenísimo con eso. Entonces, para hacer, ¿sí?, para arrancar, dice, bueno, arranquemos, dice la RT, y ¿qué es lo que hacemos? Hacemos dos tipos de abordaje, ¿sí? En primera instancia se hace una matriz, vamos a decirlo de esa manera, o una revisión de los cumplimientos legales, ¿sí? ¿Cuáles son las características legales? Nuestra matriz de cumplimiento legal, porque recuerden, o sea, uno cuando hace gestión, tiene, y lo hablamos la otra vuelta, de poder entender
cuál es el grado de importancia del requisito. Hay requisitos que son requisitos legales, ¿sí? Que están respaldados, están fundamentados, están mencionados directamente, en este caso en el decreto 351, que es la industria. Y después hay requisitos que tienen que ver con el cumplimiento de normativas, que tienen otro grado, están como en una segunda instancia. Entonces, mi primer objetivo es poder tener la matriz de cumplimiento legal al día, ¿sí? Que yo no tenga incumplimientos legales, porque puede ser que por que se juntaron todos los astros, ¿sí? Yo no tenga accidentes, pero que no esté cumpliendo, por ejemplo, con el punto de la verificación. A ver, yo les pasé ahí un PDF, vamos a ver, no sé, qué sé yo, a ver, ¿dónde tengo? Vamos a buscar, si lo comparamos o lo chocamos ahí con lo de las chicas. A ver, buscar en esta página, patógenos. Bien, el punto 19, ¿sí? Del RGRL que les pasé ahí, dice, habla sobre los espacios de trabajo y me pregunta, ¿existen depósitos de residuos en los puestos de trabajo? ¿Este RGRL lo hicieron, tuvieron contacto? Sí, ¿no? No es la primera vez que lo ven. Se me hace conocido, pero no sé dónde lo vi, Tomate. Sí, a mí igual. ¿Sí? Se me hace conocido, Melanie más o menos lo vio. El resto, A mí me pasó, profe, que como Delfina, que en la charla mismo salió de RGL. claro, está bien. Bueno, nada, entonces, el PDF que les pasé es el RGRL. Ese RGRL, la RT cuando los contratas se los pasa generalmente en un profe. Excel. ¿Sí? Disculpe Sí. que lo interrumpa. Sí. Nosotros hicimos, cuando hicimos las prácticas en el hotel, en la materia de las prácticas profesionales, Bien. hicimos uno en el hotel, así Sí. igual, tal cual. Bien, bien, excelente. Sí, Que fue una de las primeras porque, cosas que hicimos cuando ingresamos al hotel. Tener la planilla esa y empezar a ver todo. bien. Y claro, porque justamente lo primero que vos haces es verificar, cuando llegás, te tomás la taza de mate cocido y tenés que ordenar en cuanto a tus prioridades, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor de vuelta tenés la super suerte y el lugar no tiene accidentes, pero si vos no estás seguro de que tenés cumplido los requisitos legales, a lo mejor es cuestión de suerte que no tengamos accidentes. Entonces, te colocan en una posición donde en cualquier momento puedes llegar a tener accidente. Entonces, a medida de que vos tengas todos los requisitos legales cumplidos, ¿sí? Ayuda a que en realidad la no existencia de accidentes sea resultado de una gestión adecuada. Eso es lo que estoy queriendo decir. O sea, vos puede ser de que si no tenés los cumplimientos legales mínimos establecidos por ley, es muy probable que en cualquier momento tengas algún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el RGRL? El RGRL es un resumen, es un check, ¿sí? De cumple, no aplica, que se realiza, ¿sí? Cuando vos contratás la RT. ¿Sí? Cuando vos contratás la RT se realiza cuando vos tomás el lugar y vas hola, ¿qué tal? Recién llego, voy a hacerme cargo de la gestión. Lo que se hace es este RGRL. ¿Por qué? Porque en orden de prioridades es muchísimo más importante que aquellos requisitos que son de orden de requisito legal estén cumplidos antes que, ¿sí? Por ejemplo, no sé, qué sé yo, a ver, podríamos hablar de una
una capacitación con la medición de efectividad, que es lo que ustedes están queriendo hacer ahora cuando hagan la capacitación de patógenos con la medición de cómo les fue después, ¿sí? O sea, el cómo les fue esa medición de efectividad de la capacitación no es requisito legal, ¿sí? O sea, el requisito legal es que la gente esté capacitada. Y como lo habíamos mencionado la otra vuelta, no tiene que ver tampoco con el tiempo ni el mecanismo en el cual uno capacita. No dice, che, bueno, mirá, si son 5 minutos no es capacitación, si son 10 minutos sí es capacitación, o si es una hora es capacitación. La legislación no establece, ¿sí?, las condiciones para que la capacitación sea capacitación. Habla de transmitirle las condiciones, o sea, los riesgos en los cuales la persona está expuesta, pero no dice ni cómo ni cuánto tiene que durar. Entonces, en esa línea es, lo primero que tenemos que hacer es asegurar cumplir con los requisitos legales. Y por eso, o desde ahí, nos ayuda este RGRL, que es el Reglamento General de Riesgos Laborales. ¿Qué haces? Pasea por todo el 351, ¿sí?, haciendo hincapié en su cumplimiento o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, de vuelta al archivo que les pase, pregunta al 19, ¿existen depósitos de residuos en los puestos de trabajo? ¿Y esto de dónde sale? Si quieren más información, esto tiene que ver con el capítulo 5, artículo 42 del decreto 351. ¿Sí? Ahí vamos a hablar sobre qué significa depósito de residuos en los puestos de trabajo. Entonces vamos a ir a ver acá, decreto 351, capítulo 5. Capítulo 5. A ver, ¿qué nos dice? ¿Sí? Y habíamos mencionado, esto es el artículo 42. 42. Todo establecimiento que se proyecte, instale, amplíe, acondicione o modifique sus instalaciones tendrá un adecuado funcionalismo en la distribución y características de sus locales de trabajo y dependencias complementarias, previendo condiciones de higiene y seguridad de sus construcciones y instalaciones, en las formas y lugares de trabajo, en el ingreso de tránsito y egreso del personal, tanto para los momentos de desarrollo normal de las tareas como para las situaciones de emergencia. Con igual criterio deberán ser proyectadas las distribuciones, construcciones y montaje de los equipos industriales y las instalaciones de servicio. Los equipos, depósitos y procesos riesgosos deberán quedar aislados o adecuadamente protegidos. En aquellos municipios donde no existieran códigos de materia o estos no fueron suficientes, se adoptará como base los requisitos de la municipalidad. Bueno, solamente que referir. A ver qué dicen. Cuando el 44, cuando razones de higiene y seguridad lo requieran, todo establecimiento excedente debe introducir las normas necesarias a esta reglamentación. Donde dice, acá está, los locales dispondrán de agua fría, de lavados, todo cotidiano. No dice, pucha, justo no dice la parte de depósitos. A ver, vamos a buscarlo. Los equipos, depósitos y procesos de riesgo deberán quedar aislados. Bueno, ahí debe ser la referencia. Bueno, justamente no me salió justo con el ejemplo. Pero sí, ante cualquier duda o requisito que necesite ampliar, en este caso, lo que me está preguntando ahí el RGRL, nos tenemos que ir y remitir a donde dice la ley. ¿Sí? Así es como funciona. Entonces, en algunos casos ustedes van a poner que cumple, en algunos casos van a poner que no cumple, y en algunos casos van a poner que no aplica. ¿Sí? Entonces, en función del cumple, no cumple y el no aplica, ustedes van a saber si la empresa es categoría A, categoría B o categoría C en el 1038. Recuerden de que el 1038, para saber la cantidad de horas profesionales, yo necesito saber si la empresa es categoría A, B o C. ¿Lo recuerdan? ¿No? Sí, profe. Bueno,
¿no? Cuando hacen el RGRL, cuando lo conforman, ¿sí? Acaban viendo qué capítulo les va diciendo. Uy, a ver. Hola, sí. Disculpe, estoy en clase, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, entre las 12 y las 16. Estoy yo, voy a estar yo. Dale, gracias. Chao, chao. Ahí está, disculpen, chicos. Tac, 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 tac. A ver, me mareé, este chango justo me llamó, me interrumpió. Bien. Bien, para poder calcular el 1038 necesitan saber si la empresa es categoría A, categoría B o categoría C. Entonces, al completar el RGRL, van a poder saber, ¿sí?, cuál de los capítulos, ¿sí?, de la legislación están contemplados y en ese contexto si aplican o no aplican, ¿sí? Por ejemplo, aparatos sometidos a presión, que es el punto 64, 65, 66. ¿Sí? Si no tiene, ahí va, correspondería, no aplica. Entonces, cuando van al 1338, se van a dar cuenta directamente de que, en este caso, el capítulo 16 no lo tienen contemplado. Entonces, de acá van a poder ayudarse, van a poder sacar información para poder determinar si la empresa es categoría A, categoría B o categoría C y en consecuencia establecer las horas profesionales. ¿Sí? Por eso es lo primero que hacen cuando llegan al establecimiento porque van a hacer una gestión o toman el servicio de la empresa, o cuando la empresa va a hacer ¿cómo es esto? Cambio de RT, por ejemplo, entonces tiene que hacer ese reglamento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto que tienen acá es parte de lo que tienen para hacer en el trabajo práctico. ¿Sí? En el trabajo práctico que tienen dando vueltas ahí en el EBEA, que dice caso práctico, ¿sí? Hay que ver, ¿sí? Sí, exacto. ¿Ok? Hay que trabajar ahí con lo que sería el mapa de riesgo, bueno, riesgos físicos, químicos y biológicos. En ese caso, la declaración del RAR, ¿sí? Esa sería un poco donde hay que terminar, ¿sí? Bien, entonces, el RAR directamente lo que es o lo que tiene que ser, buscamos. Profe, ¿este trabajo práctico se hacía en grupo o individual? Sí, no, vamos a hacerlo en grupo, ¿sí? Ok, con el grupo que ya vamos. Dale. Bien. Acá tienen un ejemplo, ¿no? A ver, les voy a compartir otro. Este que está acá, esta guía, ¿sí?, que es el RAR, es el relevamiento de trabajadores expuestos a agentes de riesgo, tiene que ver con lo otro, ¿sí? Y tiene que ver con directamente el nombre y apellido de la persona, ¿sí?, de los expuestos y los agentes de riesgo, ¿sí? Los agentes de riesgo tienen que ver con las hojas que continúan ahí, las páginas que continúan, página 1, 2, 3, que continúan ahí, que son los códigos de los agentes de riesgo que se encuentran, ¿sí?, o que esa persona se encuentra expuesta. Y fíjense de que están divididos en agentes físicos, termohigrométricos, agentes biológicos. Entonces, esas
condiciones, ¿sí? Son las enfermedades o los agentes de riesgo, valga la redundancia, a los cuales la persona, ¿sí? Individualmente con nombre y apellido se encuentra expuesta en el momento de estar trabajando. ¿Esto qué me va a disparar? Ese RAR, ¿sí? que les compartí ahí, lo que me va a determinar son dos cosas. Primero, me va a ayudar a tener idea del puesto de trabajo y los exámenes preocupacionales que la persona se tiene que realizar. Y segundo, me va a dar los exámenes periódicos a los cuales la RT tiene que realizarle a los trabajadores, ¿sí? Entonces, si está expuesta, por ejemplo, a ruido o a movimiento manual de cargas o lo que fuese, entonces ahí lo vamos a poder encontrar porque se encuentra codificado, ¿sí? A ver, yo lo miré muy rápido por arriba, pero vibraciones del cuerpo entero. La gente está... Sí, este es bastante nuevo porque tiene el 80.004, que son posiciones forzadas y gestos repetitivos en extremidades superior. Es un agente termohigrométrico, que es el, bueno, ahí tiene que ver con los movimientos repetitivos, ¿sí? El 80.004 y el 80.005. Y el ruido es el 90.001. Entonces, con esta declaración, lo que van a tener es la posibilidad de saber cuáles son los exámenes preingreso y los exámenes periódicos que tiene que hacer la RT. Obviamente, en la cuestión cotidiana, la RT, cuanto menos agentes de riesgo le coloquemos en esta instancia, más contentos van a estar porque sus exámenes periódicos les van a salir más baratos, más económicos. ¿Ok? Bien. Eso es el RAR y el otro es el RGRL. ¿Sí? Fantástico. Estos dos formularios o estas dos cuestiones primarias que tenemos, ¿sí? Entrarían dentro de lo que sería la matriz de cumplimiento legal, o sea, dentro de la primera instancia de evaluación que tiene que ver con el cumplir con lo mínimo que establece la legislación, con la parte dura, por así decirlo, ¿sí? Entonces, obviamente, para cada uno de los no cumple, en el RGRL se van a dar cuenta, hay que colocar una fecha de regulación, una fecha de compromiso. Esa fecha no tiene que exceder el año y esa fecha tiene que después filtrarse, o sea, o enganchar todos los no cumple con sus fechas y eso me genera un plan de trabajo, ¿sí? Para poder ir en conjunto con la RT va a ir viniendo en distintas fechas durante el año para poder ver o hacer seguimiento a los distintos puntos. Por ejemplo, si estábamos con el tema del punto 19, existen depósitos de residuos en los puestos de trabajo, le colocamos que no, fecha de regulación, no sé, qué sé yo, 15 de agosto, la RT vendría el 16 de agosto a planta a ver si cumplimos o no cumplimos con este punto, ¿sí? Esta es la parte dura. Ustedes llegan, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Y hacen este relevamiento y este relevamiento de esta matriz legal de cumplimiento les va a dar en principio la primera parte, o sea, o el primer plan de trabajo, ¿sí? Bien, esta es la parte dura, esta es la parte fácil de hacer una gestión de seguridad, ¿sí? Después de esta parte fácil, ¿sí? Viene la segunda parte que tiene que ver con la parte más no tan dura, no tan sencilla, que tiene que ver ya con la construcción de este mapa de riesgo para poder hacer el análisis de cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, ahí en el apunte tendrán a distintos cuadritos que hablan de lo mismo, ¿sí? Tanto la primera como la segunda parte, que habla de establecer un contexto, de poder hacer una primera investigación del lugar, ¿sí? Donde podemos observar un poco de qué se tratan los puestos de trabajo, cuál es la estructura de los puestos de trabajo. Entonces, en esa línea es súper importante
de que puedan armar, cada uno de ustedes pueda tener una estructura de puesto de trabajo dividida, por ejemplo, en... Esto no sirve, cambiarlo. Sector, ¿sí? Puesto, tarea. ¿Sí? Ustedes pueden medianamente dividir en sector, puesto y tarea, inclusive si tienen varias plantas, esto sería planta, ¿sí? Planta de Seiza, planta cañuelas, que sea lo que fuese. El sector de recibo, el sector de distribución, despacho, producción, lo que fuese. El puesto de maquinista, ayudante, lo que fuese. Y la tarea que realiza ese puesto. ¿Sí? Esta historia de establecer, de identificar un poco cuál es la estructura de la planta, es clave de que la puedan homologar con la organización, ¿sí? Entonces, la idea es buscar, ¿sí?, esta estructura de trabajo para poder, a partir de esta estructura, empezar a identificar los riesgos, que es la parte, la segunda parte, ¿sí?, de toda esta historia. Entonces, vos tenés que, sobre, por ejemplo, la planta de Seiza, ¿sí?, el sector Profe, por de ejemplo, recibo. haríamos de cada sector, haríamos como una planilla, ¿no? Algo así. Exacto, Okay. sí. Mira, yo te voy a mostrar un poco, a ver si acá tengo algo para que vean. En base a lo que, por ejemplo, lo que vimos en el link que nos pasó, el tema de las preguntas que se hacen para poder hacer el relevamiento, ¿esto nos basamos siempre a lo de la ley o cómo armamos bien las preguntas y cómo sabemos si no nos falta algo para armar en la planilla? No, la primera parte tiene que ver con la revisión de los requisitos legales, ¿sí? Es la parte dura, es la parte fácil. Entonces vos, la primera parte la completás con lo que dice la legislación, ¿sí? Ahora, la legislación dice en la 19.587 que es obligación del empleador identificar los peligros a los cuales tiene su proceso productivo y en base a eso después comunicarle esa situación al trabajador, ¿sí? Esa parte que dice justamente que es obligación del empleador identificar los peligros y comunicárselos al trabajador y controlar o establecer medidas de control, es lo que tiene que ver o es lo que queremos intentar hacer a través del mapa de riesgo, ¿sí? Por eso, o sea, el trabajar en el cumplimiento legal es lo más fácil del mundo. O sea, ¿por qué? Porque el artículo 17, que estoy hablando cualquiera, ¿no? Dice que tiene que tener luces de emergencia. Listo, entonces, o tenés o no tenés. No existe término medio. ¿Sí? El capítulo de incendio dice que tiene que tener matafuego. Listo. Tiene que tener la carga de fuego y tiene que tener matafuego. Listo. O lo tenés o no lo tenés. No lo tenés a la mitad. Entonces, llevar adelante el cumplimiento legal o los cumplimientos de requisito legal es re fácil. ¿Sí? Es súper fácil porque mirá la ley, tengo, no tengo y ya está. Si no tenés, compralo. Y si no lo querés comprar, bueno, por lo menos yo te lo dejo escrito. Este hombre no tiene los matafuegos que dice la legislación. ¿Sí? Esa parte es súper fácil. Ahora la idea está en qué pasa con lo otro, qué pasa con todo lo que es más soft, como quien dice, ¿sí? O sea, todo lo que es más suave en cuanto a la gestión, ¿sí? Mira, a ver. A ver, mira. A ver. Ahí. Yo ahora les,
Ahora les comparto pantalla y les muestro. Sí. Esto que tienen acá, lo llegan a ver. Esto tiene que ver, esta es una de las matrices, en este caso de Molino, que me quedó en algún momento. Entonces, habla de, más allá del orden, habla del sector, ¿sí? Habla del puesto y habla de la actividad que hace esa persona, ¿sí? Que es lo primero que uno tiene que hacer. Lo primero que uno dice es, che, bueno, ¿de qué planta estoy hablando? ¿Sí? Si la planta, en este caso, la planta Spegazzini, ¿cuál es el sector del cual estoy hablando? ¿Cuál es el puesto y cuál es la tarea? ¿Por qué? Porque la función, ¿sí?, es poder encontrar cuáles son los peligros a los cuales la persona está expuesta para poder notificárselos, ¿sí? Si no, no hay manera. ¿Cómo le avisan ustedes al administrativo de que tiene riesgo, por ejemplo, de, qué sé yo, golpearse con los cajones y las rodillas? ¿Sí? ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. Entonces, ¿cómo lo mensuran? ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo lo llevan adelante esa situación? Entonces, en esa línea es súper importante que se pueda llegar a identificar para poder gestionar, para poder llevarlo adelante, ¿sí? ¿Se entiende? Eso, o sea, el avisarle al administrativo que se puede golpear las rodillas con los cajones, no está en un artículo de la ley. No está el artículo 5 en la ley, que en el decreto 351, que diga tenemos que tener cuidado con los cajones para la gente administrativa. No, no está, ¿sí? No es un requisito legal. Pero sí es requisito legal hacer una evaluación de los puestos de trabajo, identificar los peligros y mensurar el nivel de riesgo. Y en ese aspecto, en ese grupo de cosas, entra el mapa de riesgo, ¿sí? Más o menos. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer para llevar eso es establecer esta estructura, ¿sí? Una vez que establecemos esa estructura de trabajo, ¿sí?, lo que hay que tener súper claro es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Recuerdan la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Recuerdan la diferencia entre peligro y riesgo? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? A ver. El peligro es la fuente de daño y el riesgo es la probabilidad de que ese daño se manifieste y la severidad del daño que va a causar. Ok. Bien. Entonces el peligro o existe o no existe y el riesgo es una probabilidad, ¿sí? Entonces ahí es de que está mal decir o no es correcto decir que algo es muy peligroso. No existe el muy peligroso. O sea, o algo es peligroso o no es peligroso y en función de que ese peligro existe es muy riesgoso o es menos riesgoso. El riesgo tiene niveles, el peligro no. Bien, fantástico. Entendiendo eso, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es la identificación de los peligros, ¿sí? Vos tenés que poder identificar los peligros. Para poder identificar los peligros, la pregunta es sencilla, es, che, ¿qué puede pasar en este lugar? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Entonces, ahí en el apunte, más o menos, si quieren tenerlo después como referencia, estoy haciendo un poquito el seguimiento del cuadro de la página 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar o cómo puede suceder? Entonces, la idea, por ejemplo, acá, recepción, el puesto en este caso era, administrativo,
¿sí? En la parte de recepción, la tarea de, no sé, qué sé yo, a ver, recepción de llamadas, recepción de personal, ¿sí? Entonces, una vez que tenés esto armado, vos empezás a identificar el peligro, ¿sí? Y el peligro. Che, ¿qué le puede suceder a la persona que está recibiendo llamadas? O vamos a hablar a intendencia más fácil. Vamos a ver intendencia. Intendencia. Vamos a hablar del ¿Estaría algo puesto ahí de lo mantenimiento. ergonómico, profe? En el caso de que recibe llamadas y esas cosas. Vamos a algo más fácil. Vamos a mantenimiento de jardines y vamos a cortar el pasto. ¿Okay? Vamos a cortar el pasto y mantenimiento de jardines. Entonces, el peligro, ¿cuál es el peligro? O sea, mencionan uno de los peligros. Vos ahí mencionabas que también aplica para acá, ¿sí? La parte de ergonomía, ¿no? O sea, la parte de movimiento de cargas. Sí, profe. Bueno, bien, entonces, ¿cuál sería, qué es lo que le puede llegar a pasar? ¿Basando en lo de la ergonomía? Sí, bueno, no sé, en distintos. Mencioname un peligro de esa actividad. ¿Del jardinero? ¿Qué le puede pasar? Cortando el pasto. Está bien. Bien, bien. Bueno, vamos a ordenar un poco la secuencia esa de cosas, ¿sí? En principio, recuerden y tengan siempre recontra presente que nuestro objetivo no es la operación, sino que nuestro objetivo es salvaguardar la integridad física de los trabajadores, ¿sí? En realidad es salvaguardar la integridad psicofísica de los trabajadores. Eso es lo que dice el objetivo de la ley. Entonces, en esa línea, hacemos el repaso y digo, bueno, ¿qué le puede pasar? ¿Sí? ¿Cuál sería el asunto de que se le desprenda el cable o no se le desprenda el cable? A la persona, ¿qué le puede pasar? ¿Qué conllevaría? ¿Qué daño conllevaría? ¿Qué posibilidad de daño hay con respecto a su salud? Cortaduras, puede ser. Bien, bueno, ahí está, cortes. Después, el profe, Bueno, el bien, otro que cortes no, en no alguna me parte acuerdo especial. bien cómo se dice, Sí. pero si no tienen como esa faja para poder para poder cortar bien el pasto en posición derecha, claro, sí, pero en sí, por ejemplo, acá como dijimos el corte, en ese caso sería dolor lumbar, algo de eso puede ser también, por el tema del peso de la máquina. Mucho cuidado con... No, ¿y con qué se podría cortar? Con, no sé, con lo que llegue a estar en el pasto, ahí salte. Puede ser, con vidrios o... El tema es que si tiene bueno, entonces, si tiene una máquina que ya tiene protección, es muy difícil que salte algo y lo corte al trabajador, ¿no? Pero también usan Está bien, pero eléctrica, ¿no? Como para podar. No, pero analizá lo que acabas de decir. Hablaste de que es muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando vos hablas de que algo es muy difícil o que es más fácil, en realidad vos estás hablando ahí de riesgo. Vos estás hablando de probabilidad. Cuando algo es muy difícil, la probabilidad es baja. Cuando algo es muy fácil, la probabilidad es más alta. Entonces, acá yo lo que estoy pidiendo es de que identifiquen el peligro. Por eso es que
Uno tiene que ir como con las viseras de los caballos, ¿viste? Y no tenés que identificar peligros. Y el peligro es qué puede y qué no puede pasar. Nadie está hablando de probabilidad, Ok. ¿sí? Entonces, súper importante identificar la posibilidad, ¿sí? Identificar lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Tengo que seguir yo contestando que conteste otra. No, está bien, puedes seguir, puedes seguir. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, dijimos cortes, listo. ¿Pueden pasar los cortes? Sí. Después miro si mucho, poco o demás. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede quedar electrocutado. Bueno, está bien, riesgo eléctrico o choque eléctrico. Bien. ¿Qué más? Si utiliza escaleras, puede haber riesgo de caída. Está bien. Bueno, acá hay que ver qué tan fino hacemos esta división, porque si para cortar el pasto uso una escalera, es medio extraño. A lo Ah, yo mejor yo pensaba asociaría que más la para utilización árboles, de o sea, jardinero también, todo lo que es jardinería. No, está bien, el puesto es de jardinero. Ahora, si la tarea es poda, en la tarea de poda sí te entiendo que utilice escalera. Por eso esta estructura tiene que ver con qué tan fino ustedes hagan la evaluación. ¿Sí? Pueden hacer esto que estamos haciendo acá, lo pueden hacer directamente para el mantenimiento de jardines. Entonces ahí metes todo, metes la poda, metes el cortar el pasto, metes el barrer la calle, metes el manipular la basura. ¿Sí? Ahora, si vos vas a analizar por tareas, ¿sí? Podés hacer esta cuestión de dividir, cortar el pasto, podar, barrer las calles o manipular la basura. Recuerdan de que la vez pasada en la clase yo les dije que vino esta chica, esta colega de Arcor y pedía el análisis por tarea del puesto. ¿Sí? La legislación de vuelta no dice si el análisis lo te va a hacer por puesto o por tarea o qué tan fina tiene que ser las tareas. Por eso estamos hablando de que esto tiene que ver con la parte soft. ¿Sí? No hay el artículo 5 no dice que tengo que dividir por tareas, ¿sí? Y que tengo que encontrar una determinada cantidad de peligros por cada tarea. No lo dice. Por eso es que es algo de que no hace todo el mundo y es la parte difícil, ¿no? Lo recuerdan el ejemplo, Sí, sí, profe. ¿sí? ¿Recuerdan que lo hablamos en clase? Claro, bueno, entonces, eso tiene, la pregunta la tengo que responder antes. ¿Vamos a dividir por tareas o vamos a llegar hasta el puesto? Si vamos a dividir por tarea, estamos evaluando el cortar el pasto. Entonces, sobre cortar el pasto, que es una de las tareas que hace el jardinero, hace otras también, como la poda, como el barrido de planta o como la manipulación de residuos. Entonces, ¿qué peligros tenemos? Cortes, choque eléctrico, ¿qué otra cosa le puede pasar? Lastimaduras. Está bien, pero ¿y el peligro de cuál sería ahí? La lastimadura es la consecuencia. Yo pensaba que, por ejemplo, corta el Y pasto, pisa una piedra y le vuela al ojo. Proyección de objetos puede ser. Bueno, bien, entonces ahí estamos. El peligro es la proyección de objetos, ¿sí? De objetos o partículas, ¿ok? ¿Tenemos proyección de partículas cuando la persona corta el pasto? Sí. ¿Tenemos riesgo de choque eléctrico? Sí. ¿Tenemos riesgo de cortes? También, fantástico. ¿Qué otro riesgo tenemos? ¿Qué otro peligro tenemos, perdón?
¿Puede ser estrés térmico por estar bajo el sol mucho tiempo? Bien, puede ser, sí. Sí, puede ser. Vamos a ponerle insolación. ¿Sí? Esto es tan soft, ¿sí? Yo insisto con la palabra soft de suave, sin estructura, de que hasta inclusive esta clasificación de peligros no está tabulada. No van a encontrar en ningún lado, ¿sí?, esta tabulación de peligros. No la van a encontrar, ¿sí? Hay algunos que las tienen más desarrolladas, hay otros que la tienen menos desarrolladas, pero no existe una tabulación de peligros única para poder hacer esto que estamos haciendo ahora. Lo único que tienen que poner y lo único que tenemos es el criterio. Es esta pregunta que uno se hace a sí mismo, decir, bueno, ¿qué le puede pasar? ¿Se puede cortar? Sí. ¿Se puede quedar electrocutado? Sí. ¿Se puede haber proyección de objetos que lo lastimen? Sí. ¿Puede haber insolación? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa le puede pasar? Ruido, muy bien. Ruido, bien. ¿Alguna más? No, yo creo que con eso más o menos estamos. Ruido, corte, choque eléctrico, presión de partículas, insolación. Sí. Bien. Hay que ver con qué herramienta hace el corte de pasto ¿Atrapamiento, y profe? eso puede desprender otra cosa. Si la máquina es Nasdaq. ¿Con qué? A ver. Y te puedes atrapar con la máquina. Puedes tener el pantalón largo o el... No, a ver. Puedes tener, viste, el delantal Habría que largo. ver, por eso digo. Sí. Sí, sí, escucho. Puede ser que tengas el delantal largo o el pantalón largo y con la máquina de cortar el pasto te puedes atrapar. Ok. Bueno, lo que tiene que ver ahí, que no está definido obviamente acá, es el tipo de máquina que está utilizando. Si la máquina es una máquina eléctrica, si es una desmalezadora tipo borteadora gigante, o si es una máquina naftera de pie, o si es un tractorcito, ¿sí? La herramienta que está utilizando nos va a desencadenar algunos otros peligros, ¿ok? Pero bueno, cerremos acá, ¿sí? Entonces ya tenemos que en la planta de Ezeiza, en el sector de intendencia, en el puesto de mantenimiento de jardines, en la tarea de cortar el pasto, tenemos estos peligros identificados, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos identificados los peligros, lo que tenemos que hacer es analizar el riesgo, ¿sí? Entonces, para eso, para analizar el riesgo, tenemos que determinar, como habíamos mencionado al principio que mencionaron, ¿sí? Tenemos que mencionar cuál es la probabilidad y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Y en función de eso vamos a calcular el nivel de riesgo. Entonces, nuestro nivel de riesgo, que acá de vuelta, esto es conceptual, no van a encontrar, yo insisto, no van a encontrar ninguna legislación, no van a encontrar en la legislación algo que mencione esta tabla, ¿sí? El nivel de riesgo, ¿a qué es igual? Y lo habíamos mencionado hoy, ¿sí? Que era a las consecuencias y a la probabilidad, ¿no? La probabilidad y las consecuencias. Consecuencias. ¿Sí? Bien. La tienen presente más o menos a la fórmula, por eso te digo, esto tiene que ver con seguridad 1. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen presente? Algo recuerdo. Sí, sí. Yo inclusive lo... Bien. Ah, bien. Bueno, esta fórmula de probabilidad, consecuencias
no es única, porque de vuelta estamos en una parte de la legislación que no está dura. Entonces, esta fórmula de nivel de riesgo, establecer el nivel de riesgo, está súper asociada a la política de la empresa. ¿Sí? ¿Qué tantas condiciones queremos tener en cuenta o qué tantas cuestiones queremos contemplar? ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que le quiero ir? O sea, como una cuestión básica, probabilidad de consecuencia. El objetivo de esto es volver, ¿sí? Es volver objetivo algo que es sumamente subjetivo. Y voy a demostrar bajo lo siguiente, ¿sí? ¿Quién mencionó el riesgo, el peligro de corte acá? ¿Quién mencionó el peligro de corte Flor. hoy? Dale, bueno, Flor. Bueno, ¿qué nivel de riesgo? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tenemos ahí? Bueno, excelente. Bajo. Bueno, bien. Está bien. Excelente. Está bien, entiendo por dónde vas. Bueno, bajo. Listo, fantástico. Bueno, ahora, Iliana, ¿sí? Ahora yo te pregunto a vos, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de riesgo para vos de corte? Sin reírse, sin repetir. No, que pensé que no me iba a preguntar. Para mí, no, yo lo pondría medio. Medio, fantástico, buenísimo, buenísimo, casi desaparezco. Medio, bien. ¿Quién cree que puede llegar a ser alto? ¿Alguno cree que puede llegar a ser alto? Bueno, ¿alguno más cree que puede llegar a ser medio? Para mí. Ahí está, ahí tenemos otro medio más. Bien. ¿Alguno más cree que puede llegar a ser bajo? Yo. Bien, acá tenemos otro más. Bien. ¿Y alguien cree que puede llegar a ser muy bajo? ¿No? ¿Y alguien cree que puede llegar a ser bajísimo? ¿No? ¿Por qué la risa? No, porque falta gente para que se decida. O sea, ¿en qué? ¿Medio, alto, bajo? Claro. ¿Y alguien cree que puede llegar a ser extremadamente bajísimo? No, profe, pero tantos conceptos no tiene. Bueno, bien. Lo que estoy justamente diciendo, está bien, Profe, es bajo. no se pondría muy alto, alto, medio y bajo solamente. Claro, bueno, mira, justamente es lo que el punto que iba. Yo por eso empecé extremadamente bajísimo, infinitamente, asquerosamente despreciable. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es establecer la escala de mensura, porque si no, la situación se vuelve completamente subjetiva. ¿Sí? Vos cuando dijiste tu valor medio, cuando Lautaro acompañó, cuando empezaron a decir cuando, ¿cómo es esto? Gloria también mencionó ahí, cada uno habló en función de su experiencia previa, ¿sí? En base a su subjetividad.
Y lo que hay que hacer acá es buscar la manera de quitarle la subjetividad a la cosa. ¿Sí? Entonces, para quitarle subjetividad a la cosa, lo primero que hay que hacer es establecer los parámetros con los cuales vamos a trabajar. ¿Cuál es el parámetro más bajo de todos? Bueno, entonces, en este caso puede ser bajo, medio o alto. Bueno, listo. Entonces, o muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. ¿Sí? Entonces vos empezás a establecer, ¿sí?, tus parámetros de referencia, porque si estamos extremadamente bajo y yo te metí esto acá, bueno, por allá alguno les dio medio, entonces, bueno, mirá, fíjate, desde el nada estamos bastante lejos. En cambio, si bajo es lo más bajo de todo, en cuanto a la regla que voy a utilizar, la verdad que bajo es despreciable, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es entender o saber cuál va a ser la escala en la cual yo voy a poder mensurar mi nivel de riesgo, ¿sí? Mi nivel de riesgo tiene que tener un mínimo y un máximo, y yo lo tengo que establecer, ¿sí? Esto tiene que ser una variable que se llama discreto, ¿sí? En matemática esto tiene que ser discreto, o sea, tiene que ser un intervalo discreto, tiene que decir, bueno, mi valor más bajo va a ser, no sé, qué sé yo, 1, y mi valor más alto va a ser 5, por decir, estoy hablando sin saber, ¿no? Entonces decís, bueno, 1 es muy bajo, 2 es bajo, 3 es medio, 4 es alto y 5 es muy alto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando vos estableciste esta regla, ¿sí?, ahí recién ahí podés empezar a hacer la pregunta. Entonces, ahora pregunto de vuelta. Bueno, Florencia, entre escala, entre el 1 y el 5, donde 1 es muy bajo, 2 es bajo, medio, alto y muy alto, ¿sí?, ¿a dónde colocarías el riesgo de corte? Ah, lo seguirías colocando en el intervalo 2. ¿Sí? Lo seguirías colocando en el mismo intervalo. ¿Está bien? Bueno, sí, elegimos uno, es discreto, ahí está. Lo seguirías colocando en el bajo. Pero tenés que elegir uno, ¿Sí? Florencia. Bien, fantástico. Está bien, no, bueno, ella elige dos. Sigue estando en bajo. ¿Ok? Bien, y Iliana, en tu caso ahora, el medio, ¿a dónde, cuál sería tu valor ahora? 3, seguirías estando en el medio. Sí. Bien, fantástico. ¿Alguien elegiría algún otro valor? Yo creo que lo pondría en muy bajo. Bien, ¿por qué? Porque para mí es poco probable que te cortes con la máquina cortando el pasto, a no ser que tenga pantalón corto, no sé, algo así, pero no creo que pase siempre que te cortes o que sea muy probable. Bien. Entonces vamos a trabajar sobre estos dos extremos, ¿sí? Acá tenemos el muy bajo de Melanie y tenemos el medio de Iliana. ¿Por qué te da medio, Iliana? Yo porque me baso en que ahora no tenemos como bastante información sobre el tema, no sé, de la máquina. No sé con qué máquina va a trabajar el trabajador. Entonces como que no puedo decidir si está Bueno. muy bajo o yo lo pondría medio directo. Claro. Bueno, por eso, y justamente lo que quiero tratar de mostrar es la subjetividad que tienen al mencionar el nivel de riesgo. Entonces, esa subjetividad hay que matarla, hay que sacarla, hay que quitarla lo más posible, ¿sí? Entonces, nunca menos que esto, pero siempre se puede más, ¿sí? Entonces, la probabilidad, ¿sí? Si yo desgrano, si vamos a desgranar la probabilidad
¿La probabilidad con qué tiene que ver la probabilidad de que el accidente suceda? Tiene que ver, los voy a ayudar, así avanzamos. Tiene que ver con el tipo de máquina que vamos a estar utilizando, ¿no? Claro. Recuerden que en el nivel de riesgo depende, en cuestión filosófica, ¿no? Ahí, depende del medio ambiente, depende de la tecnología que voy a utilizar y depende del comportamiento de la persona. ¿Sí? Entonces, yo puedo establecer parámetros para poder determinar eso. ¿Sí? Entonces digo, bueno, el medio ambiente donde se realiza ese trabajo, ¿sí? ¿Es favorable, sí o no? Entonces, imaginemos que corta el pasto en un lugar donde está el parque en casa, ¿sí? Entonces, en casa el pasto cuando está alto tiene esto, no hay más. No estoy desmalezando un campo en el medio de la pampa. ¿Se entiende? Entonces, la probabilidad en casa, en el fondo de casa, de lastimarse, se reduce muchísimo porque no hay ramas, no hay cardos, no hay bichos que andan dando vuelta, ¿sí? No hay irregularidades topográficas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? También de elementos en el ambiente. Claro, exacto. Entonces, claro, bueno, entonces yo podría decir, ¿sí? En el medio ambiente, bueno, el medio ambiente es favorable, no favorable o medianamente favorable al riesgo. O sea, no sé, por decir, 1, o sea, 1, 2 o 3, ¿sí? Con de 3 es desfavorable y 1 es muy favorable, ¿sí? O sea, favorable a la persona, el 3 sería desfavorable a la persona. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a agarrar entre 1, 2 y 3. Esto es el medio ambiente, ¿sí? Vamos a ver con la tecnología, ¿sí? Medio ambiente, tecnología y la persona, ¿sí? La herramienta que está utilizando, ¿sí? Tiene resguardos, está preparada, tiene buen mantenimiento, no tiene resguardos, no está preparada, no tiene buen mantenimiento. Entonces ahí también podría establecer un 1, 2 y 3. ¿Entendés? Respecto a la tecnología que utiliza la persona, ¿sí? Inclusive, después puedo hablar sobre la actitud de la persona, ¿sí? El personal, donde uno es que la persona está capacitada, sabe, está preparada, está en excelentes condiciones. 2, donde está capacitada pero no tiene mucha antigüedad, o sea, por decir, o qué sé yo, no sé. Y 3, donde la persona es nueva, ¿sí? Y o no está capacitada para eso. Entonces vos fíjate cómo volví completamente subjetivo, ¿sí? Algo que en primera instancia lo hacíamos de manera más o menos. Entonces estoy estandarizando, estoy volviendo bajo un proceso la evaluación de la probabilidad. No estoy todavía trabajando sobre las consecuencias. Estoy trabajando sobre la probabilidad. Yo sé que el nivel de riesgo tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la máquina que utilizo y tiene que ver con la actitud de la persona, ¿sí? Entonces, a través de estas 3 cosas, yo puedo establecer, ¿sí? Obviamente, vamos a hablar, bueno, yo acá puse un punto. Esto puedo poner un punto o puedo poner un más, puedo poner lo que yo quiero, porque no está establecido por ley la forma, ¿sí? Está establecido sí el resultado. Vamos a hablar de sumas, así se hace más fácil. ¿Cuál es el valor más bajo que podemos sacar acá? ¿3 sería, profe? 3. Sí, listo. 3. ¿Y cuál es el valor más alto? 9. ¿Sí? En el medio puede ser 1, 2, y 2 son 4, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí?
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los valores de probabilidad que se me pueden llegar a dar en función de esto. Entonces, vamos a volver acá a Melanie. Melanie, ¿me escuchás ahí? Sí, profe. Bueno, en tu imaginación, cuando vos evaluaste ahí en tu cabeza, ¿sí? Independiente a este valor, ¿no? Pero que respecto al medio ambiente, ¿cómo te imaginaste el medio ambiente? ¿Como 1, como 2 o como 3? En la imaginación que viste ahí, lo que vos viste en tu cabeza. ¿Cómo era el medio ambiente? ¿Era favorable para la persona o era favorable para el accidente? Favorable para la persona. Bueno, bien, entonces elegiste el 1. Está bien. Respecto a la máquina, ¿cómo te imaginaste la máquina? También, que estaba bien. Que estaba bien. Y respecto a la persona, Lo mismo. bien, fantástico. Entonces, en tu caso, 1, 1, 1, 3. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ahora le pregunto a... ¿quién había sido? Iliana, fuiste la del medio, ¿no? Sí. Iliana, ¿cómo fue Sí, profe. en lo que vos viste? ¿Cuál fue tu imaginación? ¿Cuál fue tu imagen en la cabeza cuando dijiste 3 medio? para que En el medio ambiente. ¿Qué viste? ¿Qué viste en el medio ambiente? ¿A dónde te lo imaginaste cortando el pasto? en el peor lugar. Para que En el peor lugar del mundo. yo re ¿Sí? dramática siempre. En el medio de la lluvia, con niebla y de noche. Claro, en la ¿Sí? peor condición posible. Nada, en la peor condición posible. Bueno, vos fijate cómo este mecanismo lo que busca es reducir esa divergencia que hay entre los criterios, porque, o sea, ni vos evaluaste mal, ni Melanie evaluó mal. Lo que pasa es que las dos evaluaron situaciones diferentes. Cada uno se imaginó una situación distinta. Entonces, mirando la misma situación, ¿sí? Ahora ustedes dos miran lo mismo y seguramente se van a poner de acuerdo en esto. Seguramente se pongan de acuerdo o estén muy poco, haya mucha discrepancia, muy poca discrepancia entre uno y otro. ¿Se entiende lo que voy, no? Sí, sí, profe. La máquina de cortar pasto que vos te imaginaste, ¿se estaba cayendo a pedazos? ¿Sí? ¿Estaba con algunos defectos o estaba bien? No, tenía un par de defectitos. Tenía un par de defectitos. Bueno, bien. ¿Y la persona estaba trabajando drogada? Estaba trabajando bien, pero bueno, por ahí cansada, sin capacitación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sin Claro. capacitación, completamente imprudente. ¿Sí? Tiene antigüedad, pero bueno, no Pero fue medio porfiado capacitado. y claro. Claro, o estaba capacitado y tenía antigüedad. No, no, el otro, el que estaba. No el que estaba drogado, sino el que no estaba capacitado por ahí. Acá, un 2. ¿Sí? Entonces vos tenés, dijiste un 3, un 2 y un 2. O sea, 2 y 2 son 4 y 3 son 7. Acá va. ¿Sí? Bien. Ok, fantástico. Vamos a las consecuencias. ¿Sí? Estábamos hablando del corte. Y obviamente las consecuencias también tienen que estar tabuladas. ¿Sí? De 1, por ejemplo, a 4. Y que ahora hay que darle significado. 4 es perdió la vida. Obvio. ¿Sí? Perdió la vida, se murió. Y 1 es, por ejemplo, un daño leve. ¿Sí? Daño leve o que no ingresó en la RT. ¿Sí? 2 es, tuvo una baja menor a 10 días. ¿Sí?
Y el 3 fue una baja prolongada mayor a 10 días. ¿Sí? Fantástico. Bueno, ok. Bueno, vamos ahí de vuelta con Melanie. Melanie, ¿cuántos días de baja te lo imaginaste acá cuando las consecuencias, el corte, estamos evaluando el corte? ¿Era 1, 2, 3 o 4? Las consecuencias. No, 1, si es que se cortó, no fue nada. Listo, no fue nada. Y para Iliana, perdón. ¿Cómo fue que dijo bien, profe? El corte, estamos evaluando el corte, ¿sí? Sí. Las consecuencias del corte. ¿Qué te imaginaste vos? ¿Qué viste? No, que se había hecho, no sé, que se hace un corte copado. Lo pondría en un... Claro, nada, no tanto, pero en un 3 yo lo pondría. Nada, tanto no. Bueno, en un Un 2. 3, o sea que se cortó y estuvo... Bueno, o sea, se cortó y estuvo menos de 10 días para reponerse. Sí, Está sí, bien, sí. le hicieron 2 puntos y en una semana está bien, listo, fantástico. Entonces, en tu caso fue un 2. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, el nivel de riesgo, acá hay una secuencia, ¿sí? El valor más bajo que tenemos, habíamos dicho 3 por 1, vamos a imaginar que esto es por, ¿no? 3 por 1, 3. Y el valor más alto es 9 por 4, ¿no? 9 por 3, 27, 28, ¿no? 20, 27. 27, no, 36. ¿Ok? 9 por 4, 36. ¿Estoy bien? ¿No estoy drogado? Bien, excelente. Excelente. Bueno, bien, fantástico. Entonces, vamos a ver cuánto le dio a Melanie. Melanie le dio 3 por 1, 3. ¿Sí? Y a Iliana le dio, habíamos dicho, 7 por 2, 14. ¿Sí? Fíjense, entre 3 y 36, yo tengo la mitad. A ver, vamos a establecer la escala. Eh, 36 menos 3 dividido 2, 16 con 15. Acá tengo 16 con 5. ¿Sí? Bien, fantástico. Entonces, dividido 3. Dividido 3, dividido 3, dividido 3, es 11. 11, entonces, tengo 3 más 11 son 14. ¿Sí? 14 más 11 son 25. Y 25 más 11 son 36. Esto es bajo, esto es medio, esto es alto. ¿Sí? Fíjense qué es lo que acabo de hacer. ¿Sí? Agarré el intervalo entre 3 y 36 y lo dividí por 3, por bajo, por medio y por alto. ¿Sí? Entre 3 y 14 me da bajo. Entre 14 y 25 me da medio. Y entre 25 y 36 me da alto. Fíjense que por más que tuvieron discrepancia, acá ambas llegaron ahí, abajo y acá bajo, medio. ¿Sí? Entonces volvimos súper objetivo, ¿sí? Toda la evaluación. Ahora si yo le pido ahora a Delfina que evalúe acá. Delfina, ¿estás ahí? ¿Estás con vida? Sí, sí, estoy. Bueno, bien, ok. Mencioname acá, dentro de la probabilidad, ¿cómo ves en la situación acá medioambiental? ¿1, 2 o 3? 1. 1, bien, fantástico. La evaluación técnica, la herramienta, ¿cómo la ves? ¿1, 2 o 3? 2. 2, bueno, 1, 2. ¿Y cómo ves a la persona? Un 2. Un 2. Entonces tenemos 1, 2, 2 son 4 y 1 son 5. Bien, fantástico. Y en cuanto a las consecuencias, 1, 2, 3 o 4. Un 3. Un 3.
Listo, fantástico. Entonces, 3 por 5 son 15. ¿Sí? Ahí te dio media la evaluación de riesgo. ¿Sí? Estamos sistematizando. Entonces, ahora yo lo que puedo discrepar con tu evaluación, por ahí, podría decir, mirá, me parece que un corte con más de 10 días, estás hablando de que la persona mínimamente lo internaron. O sea, yo me operé de apendicitis no, me operé de una hernia y a las 48 horas estaba en mi casa. ¿Sí? Entonces podemos evaluar, o yo puedo hacer una evaluación sobre tus elecciones puntuales. ¿Sí? Entonces, en ese contexto se vuelve medible el proceso. Esto es un proceso. Acabamos de conformar un proceso. Algo de que al principio veíamos súper subjetivo respecto a sus experiencias y demás, ahora lo acabamos de volver un proceso. ¿Entiende lo que sucedió? Sí, profe, yo entendí. Lo único que no casé fue cómo hizo el cálculo que está con la calculadora. ¿Qué multiplicó y qué? Está Eso bien. Bueno, nada, me perdí. hice 36 menos 3. Y esto me da 33. Sí. 33 dividido 3. 1, 2, 3. Y esto me da 11. Entonces el intervalo entre uno y otro es de 11. Hice 3 más 11 me dio 14. 14 más 11 me dio 25. 25 más 11 me da 36. Pero esto tranquilamente yo lo podría haber hecho por 4. Por 4 es mejor. ¿Sí? A ver. 33 dividido 4. 8,25. ¿Sí? Entonces tenés 3 más 8,25 sería 11,25. Entonces, por ejemplo, 11. Y después tenés más 8,25 es 19. 19 y 19 más 8,25, 27. 27. Entonces, desde ese lugar vos podés tener bajo entre 3 y 11 o muy bajo entre 3 y 11, medio entre 11 y 19, alto entre 19 y 27 y muy alto, ¿sí?, entre 27 y 36. ¿Sí? Entonces, es para darle significado al resultado. Entonces vos acá decís, bueno, mira, mi cambio entre muy bajo, bajo, medio, alto, lo armo de esta manera. Hago ahí 8,25. Eso es lo que hice más. Lo dividí. Entonces, así le puedo asignar acá, recuerdan, planta, sector, puesto, tarea, peligro, nivel de riesgo. Bueno, bajo. O medio, o alto, o lo que fuese. ¿Sí? ¿Se entiende lo que sucedió? Sí, profe. ¿Sí? Excelente. Bueno, bien. Esto que estaba acá, ¿sí? Esto que se acaba de redactar acá, que yo lo armé de manera súper desprolija, esto hay que armarlo, esto va metido, pero es el ADN, ¿sí?, del manual de seguridad de la empresa que tienen que redactar. ¿Por qué? En el manual de seguridad de la empresa, ustedes tienen que redactar cómo van a mensurar los riesgos. Entonces tienen que explicar. El nivel de riesgo para mí en esta empresa, del alambrado para adentro, va a estar asociado, por ejemplo, a el medio ambiente, donde la persona esté trabajando, las condiciones técnicas y las condiciones de la persona. Y ese resultado que lo voy a sumar con estas tres tablas, donde 1 significa tal cosa, 2 significa tal cosa, 3 significa tal cosa, acá también, ese resultado lo voy a multiplicar por las consecuencias, donde 1 significa tal cosa, 4 significa que muere o pierde la vida, y ese resultado lo voy a convertir en muy bajo, en medio, en alto, en muy alto, según a donde caiga. ¿Sí? Es esto que está acá, que de vuelta,
Yo acá lo dividí en medio ambiente, tecnología y persona, pero también esto podés hacer así y podés seguir teniéndolo como estaba al principio, perdón, me ensució todo, donde solo hablábamos de probabilidad y de consecuencia, ¿sí? A medida de que vos lo vas haciendo mucho más fino, ¿sí? La discrepancia entre distintos observadores se va reduciendo, ¿sí? Eso, como no está en la ley, como no está en ningún artículo, como no va a estar en ningún lado, es criterio de profesionales, lo que ustedes quieran hacer, porque puertas adentro ustedes eligen cómo mensurar. Lo que sí no pueden hacer es no decir cómo están mensurando, ¿sí? Así que una vez que ustedes se ponen de acuerdo en cómo van a medir, cuál va a ser la herramienta que van a utilizar para medir, una vez que hicieron eso, después de ahí empiezan a ver esto en cortes, esto en choque eléctrico, esto en proyección de objetos, esto en insolación y esto en ruido, ¿sí? Entonces ahí les va a quedar como resultado final bajo, medio, alto, muy bajo, medio, ¿sí? Y estos medios, bajos y altos les van a permitir llevar adelante el principio de Pareto. Empezamos por los más problemáticos, ¿sí? Sí, profe. No lo hicieron nunca, ¿no? No, No. Bueno, siempre es un buen momento para empezar. Salvo Lautaro, que ya lo hizo. ¿Sí? Bien. Ok. Bien. Cuando, porque este es el principio recién, ¿sí? Cuando armaron todo esto y llegaron, ¿sí?, a la situación, por ejemplo, yo les quería, en Molino Cañuelas, lo que evaluaban, no, matriz de identificación de riesgo, porque de vuelta cada uno, ¿sí?, evaluaban, mira, a ver, voy a poner acá compartir pantalla. ¿Sí? Actividad, circulación de personal, ¿sí?, en planta, el sector de administración, el puesto administrativo, el peligro, uy, se fue. ¿Por qué? Si lo llegan a leer acá, vehículos en movimiento, circulación por planta, el atropellamiento de una persona, ¿sí? ¿Lo entienden acá el peligro? Chicos, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, en Molino, lo que se veía, para que voy a abrir acá, no, vista, aguanta que vamos a desbloquear esto. Y movilizar. En Molino lo que se evaluaba, es el nivel de deficiencia. El nivel de deficiencia era 10 cuando era muy deficiente, 6, 2 y 0. Y el nivel de exposición tenía que ver con qué frecuencia la persona hacía eso, ¿sí? Entonces, el nivel de probabilidad era el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Y ahí hacía, ¿sí? 6 por 3, 18, ¿sí? Entonces, el nivel de probabilidad, al dar 18, era resultado como alto, ¿sí? Y ese nivel de probabilidad lo cruzaban con la consecuencia. ¿Qué podía pasar? Se podía morir,
se podía lastimar un montón, poquito o nada. Y eso me daba el nivel de riesgo. Acá me dio 1800. ¿Sí? Y eso era un riesgo no aceptable. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, otro, no sé, qué sé yo. Acá tenemos en postura o repetitividad, ¿sí? Superficie de trabajo resbaladizas. Acá 6, después daba 2, eso era alto. ¿Sí? El nivel de consecuencia daba 25. ¿Sí? A ver. 25. Entonces acá estoy. Eso era un riesgo 300 si era no aceptable o era aceptable con controles específicos. ¿Sí? Como para que tengan idea de lo complejo que se puede volver esto, ¿sí? Porque acá hacíamos la evaluación del riesgo, ¿sí? Y después de la evaluación del riesgo, que podía ser no aceptable o aceptable con controles o lo que fuese, establecíamos las medidas, viene la medida de intervención, que tiene que ver con cuáles son los mecanismos para eliminarlo, cuáles son los mecanismos para sustituirlo, cuáles son los controles de ingeniería que tenemos que tener, cuáles son los controles administrativos, cuáles son los elementos de protección personal, ¿sí? Y si esa medida de control depende del factor humano o tiene que ver un control adicional. Una vez que se hizo eso, se evalúa lo que en el apunte van a encontrar como riesgo residual, ¿sí? Es cómo queda el riesgo después de que yo hago los controles que estoy postulando. Entonces, en ese contexto, ¿queda controlado o no queda controlado? ¿Sí? Entonces, acá no deberíamos tener ningún riesgo que fuese no aceptable o inaceptable o lo que puta fuese. ¿Sí? Obviamente, esto está sostenido atrás del sistema, en este caso tenía NOSA 18000, entonces es requisito de la normativa, ¿sí? Para poder certificar. No es requisito legal tener tanta meticulosidad con respecto al análisis. Pero bueno, ayuda, en algunos casos ayuda un montón. ¿Sí? Después de ahí vienen los controles operacionales, que es lo que viene después. ¿Sí? Yo entiendo, sé, de vuelta, no es sencillo, es un montón. Y esto empieza como a multiplicar por todos lados y tenés... Ahí no, eso no era. Bien. Ok, bien, entonces tenemos el nivel de riesgo que hemos evaluado al principio y después del nivel de riesgo, si esta tabla continuaría, ¿sí? Acá lo que tenemos son estos controles operacionales. A ver si está verde. No, está verde no. Está azul. Está subiendo más. ¿Sí? Entonces, en función de esto, ¿sí? Después lo que tenemos son las medidas de control. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de control? ¿O cuáles son las medidas para que esto debajo? ¿Sí? Entonces, en el caso de los cortes, habíamos hablado de que la máquina estaba en buen estado. Entonces, el control preuso, ¿sí? La utilización de PP, ¿sí? Que era el delantal. Obviamente, si la persona no utiliza el delantal, iba a estar el riesgo ahí, en vez de darme 2, me iba a dar 3. Si la máquina estaba defectuosa, en vez de darme 1, me iba a dar 3, y eso me va a ir elevando el nivel de riesgo de resultado final. Entonces, tener un control de preuso es clave para usar la máquina en condiciones. Utilizar o entregar los elementos de protección personal es clave para que la persona, en el caso de que haya una proyección, esté cubierta. Las medidas de control, bueno, capacitación, ¿sí? Sería una tercera medida de control para que la persona, ¿sí? O el nivel de riesgo se mantenga aceptable, ¿sí? Checklist de preuso,
utilización de PP y capacitación. Esas 3 medidas son mis medidas de control para mantener el riesgo aceptable, ¿sí? O por lo menos bajo. ¿Se entiende? Acá. ¿Sí? ¿Van más o menos? Bueno, bien. Entonces, sabiendo esto, ¿sí? Sabiendo esto, es la pregunta que uno les debería hacer a ustedes que están gestionando es, ¿tenés el checklist de preuso armado? ¿Sí? Ahí, ¿quién había dado que era más bajo de todos? Creo que era, ahora se me movieron acá, pero creo que había sido Melanie. ¿Sí? Melanie, y después también Iliana, también, vos mencionaste como que la máquina estaba medianamente bien, ambas mencionaron que la máquina estaba medianamente bien, ¿sí? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿tienen armado el control de preuso? ¿El checklist de preuso de la máquina? Donde la persona verifique de que la máquina tenga los resguardos correspondientes. Sí, profe. Bueno, bien, entonces, si lo tienen, joya, y si no lo tienen, lo tienen que armar. ¿Sí? De vuelta, utilización de BP, la persona tiene o no tiene los elementos de protección, sí, listo. Y capacitación, ¿se encuentra la capacitación, ¿sí?, del checklist de preuso y de utilización de BP dentro del plan de capacitación? Acá estamos hablando de gestión, ¿sí? Entonces verificas de que la capacitación para la utilización de BP y el control de preuso se encuentre dentro de tu plan, que la tengas armada, ¿sí? Y que la persona que esté en este puesto participe, ¿sí? Bien, entonces, teniendo estos 3 puntos ya elegidos y ya en concreto trabajados, ¿sí?, a vos te permite establecer tu seguridad o tu nivel de seguridad como aceptable, ¿sí? Esas son las medidas de control. Y las medidas de control, en tanto y en cuanto las medidas de control se lleven adelante, ¿sí?, tu nivel de riesgo va a ser aceptable. Entonces, ¿qué es lo que? Ahí viene el concepto de control operacional. ¿Sí? El control operacional tiene que ver con auditar que estas medidas se sostengan en el tiempo. Porque vos ahora te acabas de dar cuenta, ¿sí?, a través de este análisis, de que siempre y cuando el control de preuso se realice, ¿sí?, siempre y cuando la persona utilice los elementos de protección personal y siempre y cuando la capacitación se continúe realizando, el nivel de riesgo es aceptable. O sea que las probabilidades de que la persona se corte es baja, ¿sí? Para que vos puedas asegurar eso, ¿sí?, lo que vas a hacer es vas a controlar de que esto se esté haciendo. Ese es tu control operacional. Entonces vos auditas tu proceso. Ahí es donde, acá es donde se tiene que sentar el licenciado, ¿sí? Acá se sienta el técnico, como para que lo tengan una referencia, ¿sí? El técnico tiene que ahí estar atrás de la utilización del control de preuso, de la verificación en planta de la utilización de la CPP, el técnico o el supervisor, ¿sí?, de llevar adelante las capacitaciones, las entregas, los folletos, los trípticos, los recordatorios y bla, 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 todos los años y papá. Bueno, entonces el licenciado se va a decir, bueno, en la primera quincena del mes voy a pasar por el sector de intendencia y voy a verificar de que los controles de preuso se estén haciendo. Entonces voy a ir a mirar la carpeta. A ver, che, ¿están haciendo los controles de preuso de las máquinas? Sí, cada 15 días, cada una semana, todas las jornadas, no sé, cuando lo haya establecido. ¿Sí? Che, ¿el supervisor verifica de que los elementos de protección personal se estén entregando? Vamos, miramos la 299. Che, ¿cuándo fue la última vuelta que se entregaron los elementos? ¿Están bien? ¿Están vigentes? ¿Están en condiciones? Listo, che, y bueno, ¿cuándo fue la última vez que la persona participó en una capacitación? ¿Cuándo viene la próxima? ¿Faltó, no faltó? ¿Fue capacitado? ¿Sí?
Entonces, en ese marco, vos trabajás sobre tu control operacional, ¿sí? Para sostener en el tiempo estas 3 medidas que acabas de implementar. ¿Sí? ¿Y si le hizo la cabeza o no le hizo la cabeza? Sí, sí, profe. Sí. Profe, igual que haya aclarado la parte Ok. del técnico y la del licenciado. No, es algo que También, ¿no? Es como para que Sí, escucho. no, es algo que nunca lo vemos, o sea, nunca vemos las diferencias entre el licenciado y el técnico. Cortas así ¿Cómo que específicas. no, Lautaro? O sea, pero así No de me mientas, específicas. Lautaro. O sea, No, si vimos la 905. no, específicas así, profe. En este ejemplo, por ejemplo. Está bien, sí, entiendo lo que me decís. Y bueno, no sé, yo lo trato de mencionar como para que ustedes entiendan el rol. Que nunca les pase, ¿no? Pero bueno, yo no soy referente de nadie, pero bueno, yo me levanté y me fui de un par de trabajos porque nada, en un momento me pedían que haga seguimiento médico. Entonces dijeron, Gustavo, higiene y seguridad, accidentes, entonces llamaba a la gente cuando tiene el alta del RT, o en el caso, bueno, cuando fue lo del COVID, llamarlo para preguntarle cómo se siente y si va a volver y si pasaron los días y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Sí? O sea, seguimiento médico. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Nadie dijo que sí, nadie dijo que no. Bueno. No. O sea, el seguimiento médico lo hace el servicio médico. ¿Sí? En la 905, sí, chicos, tiene que ser su Biblia. Ahí dice justamente las tareas que hace el técnico y las tareas que hace el licenciado y las tareas que se hacen en conjunto con el servicio médico. Entonces, que la persona que les está pidiendo la tarea no lo sepa, no significa de que ustedes lo tienen que desconocer. Entonces, sépanlo, porque sacan la resolución y dicen, mira, no, esto lo tiene que hacer otra persona o esto es lo que tengo que hacer yo. Muchísimas veces, en el 90% de las veces, ¿sí? Quien los tiene que controlar no sabe qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, es su obligación, ¿sí? Conocerse la 905 de memoria. ¿Ok? Entonces, en esa línea habla de que el licenciado gestiona. Y esto es lo que tiene que establecer. Son mecanismos de gestión para el control de los riesgos. ¿Sí? Y el técnico tiene que estar en la planta recorriendo para asegurar de que estos mecanismos de control que fueron establecidos mediante un análisis racional de la cosa se sostengan en el tiempo. ¿Sí? Esa es un poco la secuencia. Bien, entendido esto, ¿sí? Después lo vamos a ver, pero después de acá viene, obviamente, el plan de capacitación. ¿Sí? Y el plan de capacitación dice, o nos va a decir también por puesto de trabajo, ¿sí? Por puesto de trabajo, que los jardineros, o en este caso la gente de intendencia, mantenimiento de jardines, tiene que estar capacitado en cortes, en choque eléctrico, ¿sí? Y ahí establecemos el año, y el momento del año donde vamos a darle corte, choque eléctrico, precisión, instalación y ruido. ¿Sí? Recomendación, en función del nivel de riesgo, ¿sí? Ustedes van a decidir o van a poder decidir si la capacitación es o con un tríptico, por ejemplo, con un folleto, o lo llevan a un auditorio y le dan media luna con café con leche y están todo el día hablando de ese riesgo. ¿Sí? Eso tiene que ver en función del nivel de riesgo. Ahí ustedes van a decidir qué tanta importancia le dan. ¿Sí? Por eso menciono, capaz lo ponen en una cartelera, en la entrada, che, guarda con las proyecciones de partículas en los ojos, o capaz que dicen, mira, no, acá tenemos uno que es altísimo, justamente proyección de partículas en los ojos es alto o es muy alto, entonces ahí lo que vamos a hacer es vamos a detener toda la operación
nos vamos a llevar a un aula y le vamos a decir, chicos, pónganse las gafas, controlen los resguardos de las máquinas, porque les salta una partícula en el ojo y los deja ciegos. Y las consecuencias y la probabilidad es muy alta, entonces el riesgo me da excesivamente alto y es importantísimo que ustedes lo miren bien, ¿sí? Como para tener referencia. Entonces ahí establecen su plan de capacitación y los mecanismos del plan. Si evalúan, no evalúan, si lo hacen a pie de máquina, si lo hacen en un auditorio o si lo hacen mediante cartelería. ¿Sí? Eso tiene que ver con la parte de la capacitación. ¿Sí? Pero bueno, nosotros hasta acá lo que hicimos fue identificamos los peligros, ¿sí? Analizamos el nivel de riesgo, establecimos un mecanismo para volver objetiva la evaluación del riesgo. En función de esa evaluación decidimos si el riesgo es o no es tolerable, ¿sí? Si lo aceptamos o no lo aceptamos, y empezamos a trabajar con las medidas de control. Esas medidas de control de los distintos riesgos, ¿sí? las llevamos adelante y establecimos los controles operacionales para ver de que esto se sostenga en el tiempo, porque donde esto se cayó, ¿sí? La probabilidad del accidente es mucho mayor. ¿Sí? Eso es un poco, ¿vieron cuando vieron análisis de accidentes? Las causas básicas, ¿sí? ¿Recuerdan causas básicas y causas inmediatas en el análisis de accidentes? ¿Sí? ¿No lo recuerdan? Causas básicas. No, profe, yo no lo recuerdo. Yo tampoco, pero no lo recuerdo. ¿No? Bueno. Todos los accidentes. ¿En el método de árbol de causa lo recuerdan? ¿Cómo puedo repetir? ¿El método de árbol de causa lo recuerdan? En mi caso no lo vi. Está bien. Bueno, para investigación de Nosotros accidentes. lo vimos en medicina, profe, pero no me acuerdo. Ah, bien. Bueno, el método de árbol de causa hablaba de que vos tenías el accidente y lo que pasó inmediatamente antes del accidente son las causas inmediatas, y más a la izquierda te ibas, las causas eran más básicas y terminabas trabajando en la selección del personal, en la selección de las compras de las máquinas, en los planes de capacitación, en todas esas cuestiones que eran las causas básicas, no en limpiar el piso porque se estaba mojado y la persona se resbaló, ¿sí? Sino que hablabas de, bueno, hagamos un plan de mantenimiento de las canillas para que no goteen, ¿sí? Bueno, en este contexto, los controles operacionales trabajan en las causas básicas, ¿sí? Si yo no tengo control de preuso, no tengo control de utilización de EPP y no tengo seguimiento de las capacitaciones, lo que estoy generando causas básicas, ¿sí? Que a la larga o a la corta me van a terminar trayendo un accidente. ¿Recuerdan la pirámide de Beer? ¿Sí? El 1, el 10, el 30 y el 300 creo que era, o el 600. ¿Sí? ¿Recuerdan la pirámide de Beer, no? Teníamos 600 incidentes o acciones inseguras, teníamos 30 accidentes leves, 10 accidentes más graves y un accidente fatal. Profe, ¿puede repetir eso de vuelta? La pirámide de Beer. ¿Sí? La pirámide de Beer lo vimos. Teníamos los 600 incidentes, los 30 accidentes menores, 10 accidentes mayores y un accidente fatal. ¿Sí? Que acá teníamos la división, acá hacemos prevención y acá hacemos reactivo, porque todo esto va por RT y esto no va por RT. Vemos, y que tenía que ver esto, si la cultura era abierta o cerrada, donde trabajábamos. Sí, profe. ¿Sí? Más o menos. Bueno, este control operacional es trabajar acá. ¿Sí?
yo puedo, o sea, tengo que, mientras mantenga el control de preuso, el control de utilización de PP y el control de capacitación, voy a estar evitando estos desvíos. Y como naturaleza, evito estos desvíos y voy a evitar esto, voy a evitar esto y voy a evitar el accidente. ¿Sí? ¿Bien? ¿Entiendes? Más o menos, profe, se entendió. Más o menos, no te voy a mentir. ¿Qué parte? ¿A partir de qué momento te perdiste? No, porque no recuerdo yo ver de eso, por eso, no recuerdo. O capaz lo vimos y La pirámide de Beer, me suena, la pero pirámide no de me Beer la acuerdo. vieron conmigo, chicos. ¿Cómo es una ventana? Sí, yo me acuerdo de eso porque La fue la pirámide de pregunta Beer la vieron parcial, conmigo. profe. Sí, bueno, bien. Esa pregunta me Y porque mató. estaba asociado a la cultura. ¿A dónde trabajamos? ¿Entendés? O sea, si yo voy a su empresa y ustedes no están haciendo controles operacionales, ustedes están trabajando acá. Si ustedes hacen controles operacionales, están trabajando acá. Nada, o sea, está bien, está buenísimo que por ahí se encuentren con cosas nuevas. Yo lo que estoy intentando hacer es esta situación de que interrelacionen los conceptos de distintas materias y los lleven a la aplicación y que si ustedes puedan entender a dónde están parados y qué están gestionando, no de memoria. Que sepan de que, bueno, el requisitos legales está bien, tiene que ver con una prioridad, que tiene que ver con cumplir con la legislación, fantástico. Eso todo tiene que estar metido en un plan y que después tenés, o sea, nada, bueno, va desde ese lugar, desde interrelacionar los distintos aspectos, lo que han visto en otras materias y llevarlo a la gestión, en este caso, bueno, de seguridad en la industria, en la construcción, en el campo, donde les toque. ¿Sí? Pero el ejercicio de la profesión en muchos aspectos es filosófico desde el punto de vista desde la gestión. ¿Sí? Desde la gestión tienen que pararse ustedes. Pero bueno, bien, nada, esa es la parte compleja, ¿sí? Porque no es difícil la pirámide BIR, no es difícil saber de que tengo que darle los EBP, no es difícil un checklist de preuso, pero bueno, la idea acá es un poco que lo relacionen con la estructura de la organización, con una mensura del peligro y el nivel de riesgo, que ese nivel de riesgo sea lo más objetivo posible, no subjetivo, y que a raíz de eso se establezcan medidas de control y de que esas medidas de control las podamos colocar en un plan de control operacional para poder trabajar acá abajo y no acá arriba. ¿Sí? Igual, no obstante, ¿alguna duda puntual? Más allá de que por ahí no ha quedado del todo claro. ¿Alguien más quedó así como con una nube en la cabeza, con un desastre de ideas? Sí, profe, hasta que lea y acomode todo. Está bien. Está bien. Bueno, esto se cura haciendo. ¿Sí? Esto se cura haciendo. Así que avancen con el trabajo práctico. ¿Sí? Ahí van a tener la descripción de la empresa, la descripción de las secciones, del pollo, del trozado, ¿sí? Un poco lo cual es el proceso. Tienen cuestiones que son de carácter súper sencillo, que es el cumplimiento legal y el checklist, RGRL y RAR, eso tiene que salir pero por defecto, fantástico. Y la parte más compleja va a ser la parte del armado de la matriz, en este caso de esta que estoy mencionando acá, donde van a después poder determinar las capacitaciones que se van a realizar, las mediciones ambientales, los elementos de protección personal y el cronograma anual de actividades como responsable de seguridad y higiene de la empresa. ¿Sí? El cronograma anual de actividades tiene que ver con el control operacional, ¿sí? Las capacitaciones, entrega de elementos de protección y demás, también tiene que ver eso. ¿Sí? Siéntense, luchen con el RGRL, luchen con el RAR y la clase que viene nos juntamos, lo repasamos en conjunto y avanzamos. Lo que sí es sumamente importante que me traigan los dos grupos
es el mecanismo de evaluación del nivel de riesgo. ¿Sí? Puede ser similar a lo que yo armé, puede ser distinto, no hay ningún problema, puede ser súper precario, como decir, yo mido probabilidad por riesgo y ya está, o por consecuencia, ya está, pero sí tienen que tener establecidos y súper claro el mecanismo de evaluación de riesgo para poder establecer los tipos de niveles de riesgo para cada uno de los peligros. ¿Sí? Y en función de eso, eso le iba a preguntar, seguramente... Sí. Sí, eso lo tenemos que hacer como, por ejemplo, un cuadro y ahí como hicimos como probabilidad bajo, medio, ¿eso? Necesariamente lo van a tener que hacer a través de un cuadro. Okay. Y necesariamente vamos a trabajar con esto de alto, medio, bajo y llevar ahí, hagan el instructivo. Los cálculos no hay que hacer, ¿no? Lo que dice usted. ¿O sí? O sea, quiero decir si hay que hacerlo escrito en el trabajo o simplemente lo pasamos en limpio en un cuadro. No, o sea, armen los cuadros para que yo los pueda entender. No me hagan un instructivo, pero díganme los cuadros para que, o sea, si ustedes no estuvieran ahí presentes, yo los pudiera hacer. Yo necesito poder hacerlo. Entonces, su nivel de riesgo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a establecer el nivel de riesgo? Ustedes me tienen que decir. ¿Cómo van a sacar ustedes el nivel de riesgo? ¿Y de qué valores y qué significa cada valor? Ustedes me lo tienen que decir. ¿Sí? Muy bien, mira, para nosotros el nivel de riesgo es X más A. Listo. Y X va del 1 al 24 y A va del 3 al 12. No sé, ustedes me lo tienen que decir. Y estos se van a relacionar entre sí, van a traer tales valores para nosotros es muy bajo, o es alto, bajo, medio, o inaceptable. Pero ustedes me lo tienen que decir. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, mira, bueno, vamos a agarrar no sé, el riesgo bajo, o sea, o el riesgo de corte, o el riesgo de movimiento repetitivo. Bueno, a ver por qué es alto, por qué es bajo, y quiero evaluar ahí en ese marco. Más o menos, a ver. De vuelta, sé que no lo hicieron nunca. Entonces, sé que puede que les cueste.